Vamos a estudiar lo que nos queda de clase, la relación entre el ángulo de ataque y el coeficiente de sustentación. Aquí existe una relación teórica entre el ángulo de ataque y el coeficiente de sustentación. Esta relación es teórica y es ideal. Realmente lo he explicado en diferentes ocasiones que el coeficiente de sustentación se determina experimentalmente. No lo determinamos con fórmulas, no podemos poner una correlación empírica y determinar que cierto perfil alar con esta geometría, con estas dimensiones, con estos ángulos, va a tener esta sustentación. Es imposible. Se necesitan hacer estudios reológicos y aerodinámicos en donde hay incidencia real con un fluido, en este caso pues el viento. Pero, pero independientemente de los comportamientos experimentales, hay una relación teórica que se debe de conservar, que a la hora de jugar con el álgebra nos queda esta expresión, que el coeficiente de sustentación depende 2 veces pi por seno del ángulo de ataque alfa. Y esta relación permanece lineal para ciertos valores pequeños del coeficiente, perdón, del ángulo de ataque. Y típicamente el ángulo de ataque también no se usan ángulos muy grandes. Se utilizan ángulos de menos 15 a 15 grados. Que es lo que les comentaba cuando empezamos a jugar con los ángulos de los primeros ejercicios que hicimos. Y empezamos a jugar con los ángulos, les decía que son ángulos pequeños los ángulos de ataque. No son ángulos muy marcados. No vamos a estar viendo ángulos arriba de 45 o 60, sino que estaríamos en el límite inferior, de menos 15 a 15 en el eje de las X. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo voy a dibujar para que ustedes lo puedan ver mejor. Dame un segundo. Que si yo tengo el perfil de esta forma, ¿no? Aquí está la línea de cuerda. Y aquí viene totalmente perpendicular a- al eje de rotación, que sería hacia abajo, el torque, que se estaría generando, la velocidad tangencial, esta sería la velocidad del aire. El ángulo que se forma aquí entre el perfil y la velocidad sería alfa. Entonces ese ángulo está en el rango de menos 15 hasta 15. Ese rango. Sí puede tomar dos valores, claro que sí, pero generalmente se usan pequeñas inclinaciones. No son muy marcadas las inclinaciones, simplemente es lo suficiente como para que la velocidad resultante, en este caso el vector de velocidad relativa, que sería Vr, o Vrl como le hemos estado mencionando, tenga la incidencia hacia donde se tiene que dirigir y pues la velocidad sea comparativa, ¿no? Puede tener valores más altos, pero empezaríamos a ver que la sustentación no sería igual, porque las componentes del vector, tanto de velocidad como de fuerza, empezarían a disminuir. A final de cuentas, notaremos que muchos de los parámetros para la sustentación o las fuerzas o el torque van a depender de funciones trigonométricas en un plano. Y si cambiamos poquito la geometría, un poquito la incidencia del ángulo, vamos a tener un efecto catastrófico a la hora de evaluar las fuerzas. A tal punto de que imagínense que nos toque coseno de 90, ya tendríamos cero fuerza, porque coseno de 90 es cero. Entonces habría cero fuerza en esa componente. Y ahí es donde la sustentación se vendría abajo, ¿no? Por eso las incidencias son pequeñas. Y ustedes estudiaron en los artículos que les compartí, ¿se acuerdan que venían los ángulos de ataque y los incrementos o los cambios eran de 1 o 2 grados? No eran grandes, ¿verdad? De modo que en valores bajos se conserva el rango lineal. Y cuando tenemos valores alfa altos o fuera de este rango, vamos a ver cómo la relación lineal entre el coeficiente de sustentación y alfa desaparece.
Entonces aquí les puso este texto, ¿no? Que si alfa crece, va a caer el valor de la fuerza de sustentación. Y quiero que ustedes también vean esto, este fenómeno, con una gráfica muy sencilla. Vamos a hacer el ejercicio 9. Entonces necesito que ahora ustedes diseñen una gráfica del coeficiente de sustentación contra el ángulo de ataque donde se demuestre el comportamiento teórico de la relación entre estos dos factores y se conserve la linealidad. Recuerda utilizar los rangos de menos 15 a 15. ¿Qué van a hacer? Van a tabular de menos 15 a 15 y luego la segunda celda va a ser esta fórmula, ¿no? Sería los ángulos, el eje X, mientras que CL sería el eje Y. Aplican la fórmula. Van a hacer una gráfica y después van a hacer una segunda gráfica en donde se demuestre la pérdida de la linealidad al aumentar el ángulo de ataque. Y lo aumentan hasta 90. Y quiero que me digan en qué punto se retorna la curva, en qué punto cambia la dirección y se pierde la linealidad. Entonces aquí lo que quiero que vean es de que se conserva la linealidad en ciertos rangos, pero después la tendencia es que decrementa. En esos rangos son los mismos que se respetan, solamente que unos van en sentido opuesto. Y lo ideal siempre cuando tengamos un plano, generalmente se tiene un cuadrante, ¿no? 90 grados. Y en esos 90 grados tú solamente tienes un juego de 30 grados óptimo, que serían los menos 15 y luego los 15. Después se va perdiendo la línea poco a poco a tal grado que empezamos a ver desde poquito antes del 50, vemos un decremento muy fuerte del coeficiente de sustentación, a tal grado de que llega un máximo y después se empieza a perder. Este es el problema del coeficiente de sustentación, que por eso se necesita hacer experimentalmente, porque el punto máximo del coeficiente de sustentación sería aquí, ¿no? Nosotros de hecho podemos maximizar esta función aplicando un poquito de cálculo, pero al final de cuentas es una función seno. Las funciones seno tienen forma sinusoidal, como bien dice su nombre, y serían periódicas durante todas las veces que nosotros hagamos un cambio de ángulos. Sería siempre esto, y aquí se repetiría la misma tendencia, seguiríamos subiendo, pero de todos modos el máximo sería 360 grados, como por aquí, y seguiría después el cero, ¿no? Y otra vez de nuevo. Pues esa es la tendencia del coeficiente de sustentación. Los únicos rangos que me interesaría, si se fijan, serían también a partir de esta sección negativa, que son menos 15, luego menos 30, que sería la réplica de esta parte. Y de todos modos aquí ya se empieza a perder la linealidad. Entonces, a pesar de que nos vayamos al lado de los negativos de los grados, que sería esta sección de la curva, de todos modos tenemos la misma tendencia de que se pierde la linealidad. Entonces yo nada más puedo predecir el coeficiente de sustentación en un rango muy limitado. Por lo tanto, el álgebra no me sirve para poder predecir el valor del coeficiente de sustentación. Y como, y como su magnitud y su orden es tan importante para la sustentación de un perfil, en este caso del torque de una pala, no hay correlaciones muy bien establecidas para perfiles aplicados en turbinas de viento, chicos. Grábenselo. No hay correlaciones muy bien establecidas. Para perfiles aplicados a la aeronáutica, que son cohetes espaciales y que son naves, aviones, pues, todos ellos sí tienen muchas correlaciones dependiendo de varios factores, como la velocidad del viento y la velocidad del sonido. De hecho, la mayoría de las ecuaciones que involucran la aeronáutica para los perfiles y el coeficiente de sustentación involucran la velocidad del sonido, porque hay una relación muy interesante entre la velocidad del objeto que se va transportando en el fluido y la velocidad del sonido que se transporta en el mismo, que es cuando empezamos a ver aviones ultrasónicos, aviones sónicos, etcétera, hipersónicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para esos aviones que tienen un poquito, que es más complicado la modelación matemática, sí aplica cierto modelado matemático y correlaciones para poder determinar el coeficiente de sustentación a partir del ángulo de ataque y de otros tantos factores, como la velocidad del sonido. Para nosotros, como tenemos velocidades bajas, y la verdad, ustedes podrán ver, el viento, pues andamos en rango de 1 a 20 y se me hace que 20 es muchísimo metros por segundo el viento, y revoluciones también son pocas.
de 5 a 25 más o menos es lo que estaríamos manejando en una turbina de viento. No hay una correlación directa para poder interpretar cómo sería el coeficiente de sustentación y se tienen que hacer experimentos, ¿no? Entonces, esto se los explico para que ustedes se den cuenta cómo depende un factor del otro y cómo no es el rango de predicción es muy bajo y por eso se trabaja en ese rango de predicción. De menos 15 grados ángulo de ataque a 15 grados de ángulo de ataque. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, entonces lo voy a dibujar. Ustedes podrán apreciarlo. Permítanme un segundito. Que si yo tengo un perfil, voy a suponer que esto es un perfil totalmente perpendicular, digo, paralelo al eje de las X. Este sería el eje de las X. Yo puedo rotar hacia abajo 15 grados o hacia arriba 15 grados. Ups. Esa rotación sería en el eje de las X. Entonces es como si yo hago esto 15 grados o esto 15 grados. Depende de qué dirección yo quiero que la sustentación sea. Si yo hago esto, estaría provocando que la sustentación sea de hacia arriba hacia abajo. Si yo hago esto, sería de abajo hacia arriba. Si pueden apreciar cómo cambiarían las componentes de la velocidad relativa dependiendo del ángulo. Imaginen que este es el vector. Entonces, si yo hago esto y giro así, va a haber un choque evidente aquí y la velocidad relativa sería pues a partir de la velocidad tangencial así y sería así. Sin embargo, si yo también lo giro, pero 15 para acá, es la misma magnitud, el mismo sentido, pero la dirección es diferente. De modo que yo tendría velocidad tangencial y velocidad relativa del viento. Entonces vamos a ver efectos diferentes, pero ¿qué tal si yo llego a un punto en donde ya empiezo a tornar más para acá el perfil? Entonces ya se va a hacer la velocidad relativa muy diferente porque vamos a tener una velocidad tangencial que empezaría a tornar un ángulo mayor y una velocidad relativa del viento un poquito diferente. A tal grado que si yo llego a 90, la sustentación se hace cero. Se hace cero porque lo que pasaría aquí sería ya un fenómeno muy diferente a los que estamos analizando. Llega aquí el viento, incide y hace lo que se conoce como una estela. Que ese es el fenómeno que pasa a grosso modo en parámetros un poquito más grandes en el aerogenerador. Sin embargo, el aerogenerador la ventaja es de que como tiene tres palas, logra haber traspaso del viento. Y si tenemos la pala, o en este caso el perfil, de esta forma, pasaría lo mismo como lo que yo les comentaba en la demostración de que qué pasaba si la velocidad es cero de este lado, pues que no habría torque, no habría potencia, no habría trabajo, porque nada está moviéndose y nada está empujando, ¿no? En este caso. Entonces el ángulo es muy importante para poder predecir este tipo de situaciones y los incrementos de los ángulos son entre 1 y 2, 2.3 y no se le mueve mucho a esa parte, a los ángulos de ataque, ¿ok? Bueno, no creo que haya dudas con esta parte del tema. Es más que un ejercicio práctico para que ustedes logren que les quede más claro lo que es el ángulo de ataque. Y vamos a tocar ahora sí un tema un poquito más en torno a lo complicado. Vamos a empezar a ver lo que es la teoría del elemento de pala desde un punto de vista primero diferente, ¿no? Que sería la teoría del disco rotante. ¿Se acuerda que vimos en la unidad pasada la teoría del disco actuador? En la teoría del disco actuador, yo les decía que teníamos un disco introducido en una turbina que tenía diferentes áreas.
y que el cambio de áreas era lo que hacía que pudiera existir un trabajo mediante un rotor. Nosotros pusimos al rotor como con un objeto inanimado que hacía trabajo. Pero ¿qué pasa si este rotor gira? Entonces, con la teoría del disco actuador, nosotros delimitamos lo que era el límite de Betz y postulamos que si existía una diferencia de presión a través del rotor, la turbina realizaba ese trabajo, ¿no? Se los puse de diferentes consideraciones, incluso vimos turbinas de vapor para que ustedes vieran la misma aplicación cambiando el fluido. Pero ahora vamos a ver que ciertamente no es lo mejor analizar todo desde la teoría del disco actuador, ¿no? Porque la pérdida de energía cinética no ocurre en el rotor de la turbina, más bien ocurre en la salida y la entrada de la misma. Entonces, cuando entra, la energía cinética no es la misma que la que sale, ¿no? Las presiones les comentaba que de cierta forma se igualaban a la salida a lo lejos, pues, porque tendríamos la misma presión atmosférica. Sin embargo, habría un intercambio energético entre las moléculas del viento, por el mismo choque que existía en el rotor, ¿no? Entonces, en la teoría del disco rotante, vamos a trabajar con torque. El torque es una magnitud física, la cual le vamos a denotar Q, por lo que es un modelo un poquito más realístico, ¿no? Entonces voy a hacer un par de diagramas, nada más para que ustedes vean la diferencia entre las dos teorías y los dos modelos. El disco actuador era el disco que vimos, perdón, de la teoría que vimos anteriormente, y el disco rotante es la que vamos a estudiar ahora. En el disco actuador nosotros teníamos una turbina con cambio de áreas y teníamos un disco, ¿no? Que, bueno, está muy grande ese disco. Evidentemente, a lo largo de que había un fluido con una velocidad U, a la interacción de aquí había le vamos a llamar U1, y luego U2, y luego ya la salida decíamos que era U infinito. Y que por acción de los cambios de presión que existían acerca del disco actuador, lo que nosotros conocemos como rotor, se ejercía un trabajo, ¿no? Sin embargo, ahora vamos a considerar que tenemos lo mismo, tenemos una turbina y tenemos un disco. Pero aquí el disco, la diferencia es de que el trabajo del disco viene en función de el torque que está ejerciéndose. Nosotros simplemente en el anterior tomábamos como el cambio de energías y eso dijimos que era trabajo. Ahora vamos a considerar el cambio de energías, pero para evaluar el torque. El torque es básicamente la conservación del momento angular. Hay dos tipos de momentum. El momento lineal, que es el que normalmente evaluamos si tuviéramos un vector, como por ejemplo el vector de velocidad, bajo un solo eje, o lo que les había comentado, ¿no? Que si tuviéramos un campo, un bosque, hablando de efectos de este curso, ¿no? Se ha hablado bastante sobre eso. Y tuviéramos unos pinos, ¿no? Unos árboles ahí, por todos lados. La conservación lineal del momento sería que nosotros pudiéramos observar cómo viendo la incidencia del viento y las hojas, por el mismo choque de las moléculas del aire, comienzan a cambiar su energía cinética y a moverse. Se empezarían a mover de un lado a otro dependiendo de la velocidad del viento. Eso involucraría que nosotros analizáramos desde un punto de vista vectorial, donde tuviéramos los tres ejes, y cómo los componentes de la velocidad del viento logran cambiar su dirección al momento de incidir o colisionar con los diferentes objetos. Eso sería conservación del momento lineal. Sin embargo, aquí
aparte de la conservación del momento lineal, yo voy a meter la conservación del momento angular. Quiere decir eso que también los efectos de conservación del momento vamos a involucrar el cambio del giro de un objeto hacia la dirección de un ángulo o bajo su mismo eje. En este caso, el torque sería bajo el eje del rotor y empezaría a girar. Y no estaríamos diciendo que está ejerciendo un trabajo el sistema, sino que vamos a evaluar el torque como la potencia que está dando nuestro aerogenerador. Es todavía esto mucho más cercano a lo que se tiene y realmente esto es lo que se aplica en aerogeneradores. El disco actuador nada más nos sirvió para evaluar cómo se tenían, a grosso modo, los aerogeneradores y cómo funcionaba el intercambio de energía. Y pudimos evaluar ese intercambio como trabajo, ¿no? Pero ahora, con el disco rotante, vamos a ver cómo el disco que imaginariamente estamos poniendo en nuestro volumen de control realmente se está moviendo y está en constante movimiento, y ese movimiento genera torque positivo que nosotros podemos cambiar a potencia. ¿Okay? No vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de torque.